Bienvenidos, salvaguardias. Hoy, en vuestro entrenamiento en búsqueda del conocimiento que os haga más poderosos, vamos a hablar de la frecuencia estadística. Tened en cuenta que hay tanto frecuencia absoluta como frecuencia relativa, pero nosotros por ahora nos vamos a centrar solo en la frecuencia absoluta, porque para hablar de la frecuencia relativa necesitaremos tener muy claros los números decimales que todavía no hemos visto con detalle. Así pues, centrémonos en la frecuencia absoluta. Sin embargo, antes de hablar de la frecuencia, tenemos que tener claros unos cuantos conceptos. Vayamos a nuestra famosa pizarra, que siempre nos ayuda a compartir. Como decía, hay algunos conceptos que tenemos que aclarar antes de poder hablar de la frecuencia. Antes que nada, recordemos que la variable estadística es el dato que quiero estudiar, la característica que quiero estudiar. Voy a ir poniendo aquí los distintos conceptos que tenemos que tener claros. Variable estadística. Característica que quiero estudiar. Información que quiero estudiar. Y tenemos que hay variables cuantitativas, si se pueden medir y expresar mediante números, y variables cualitativas, si no se pueden expresar mediante números, tal y como vimos en el vídeo anterior. ¿De acuerdo? Variable cuantitativa o variable cualitativa. De hecho, dejadme mejor que lo ponga aquí debajo y explique qué es cada una. Variable cuantitativa se puede expresar mediante números o variable cualitativa. Que es la que no se puede expresar con números. Esta variable, esta característica que quiero analizar, ya sea cuantitativa o cualitativa, la estudiaré sobre una población. Vamos a usar otro color para esto. Os decía que la estudiaré sobre una población, que es otro término importantísimo. La población son todos los individuos sobre los que quiero ver cómo cambia esa característica o variable. Todos los individuos. ¿De acuerdo? Todos los individuos, y esto es importante, todos los individuos sobre los que quiero estudiar esa variable. Sin embargo, normalmente la población es demasiado grande para estudiarla entera. Así que cojo una muestra, es decir, unos cuantos individuos que representan a toda la población. Y aquí tenemos otro término importante entonces, que es muestra. ¿De acuerdo? Que es una parte de la población, unos cuantos individuos que representan a toda la población.
Por ejemplo, para que lo entendáis mejor, digamos que quiero saber cuál es la serie favorita de los alumnos del colegio. La serie favorita será la variable que quiero estudiar. Y como no es una variable numérica, se trata de una variable cualitativa. Quiero estudiar esta variable, la serie favorita, en todos los alumnos del colegio, que son unos 280 alumnos. Estos 280 alumnos son la población de mi estudio. Pero como no puedo preguntar a los 280 alumnos, porque me parecen demasiados para ir preguntándoles a todos, entonces cojo unos cuantos alumnos que representen a todos los del cole y lo que hago es preguntar la serie favorita solo a los alumnos de mi clase, que son 20 alumnos y que me representarán a todos los alumnos del colegio. Si los 280 alumnos del colegio eran la población de mi estudio, los 20 alumnos de mi clase son la muestra con la que voy a hacer el estudio. Pongamos los datos de este ejemplo en una pizarra para que os queden claros. Os voy a poner en negro para que sepáis que en negro me refiero al ejemplo. Decía que quiero preguntar la serie favorita y esto será la variable de mi estudio y es una variable cualitativa. Voy a poner aquí arriba que se trata del ejemplo que vamos a seguir. Decía que la quiero estudiar en todos los alumnos de mi cole. Por lo tanto, todos los alumnos del colegio serán la población. Pero como no quiero preguntar a todos porque me parecen demasiados, preguntaré solo a los alumnos de mi clase. Y por lo tanto, estos serán la muestra. Y habíamos dicho que la población de todo el colegio eran 280 alumnos en todo el colegio, mientras que la muestra de mi clase son 20 alumnos en mi clase. Y esos 20 alumnos me van a representar a los 280 alumnos de todo el colegio. Para que mi estudio sea fiable, es importante que la muestra que coja para mi estudio represente realmente bien al conjunto de la población de mi estudio. O sea, que sea una muestra representativa, para que pueda decir que las respuestas de mi muestra reflejan las respuestas de toda mi población. Muy bien, sigamos. Las distintas respuestas a la variable que me den los individuos de mi muestra serán los datos. Veamos si me cabe en la pizarra anterior. No pasa nada, pongamos aquí una nueva pizarra. Y decía que los datos, ¿de acuerdo?, serán las distintas respuestas que me den a la variable. Sigamos con el ejemplo anterior, para entender qué son los datos en este caso. Si estoy preguntando la serie favorita, digamos que los 20 alumnos de mi muestra me dicen que sus series favoritas son Attack on Titans, Cobra Kai y, por ejemplo, Naruto. Bien, estos serán, pues, mis datos, que son las distintas respuestas que me han dado los miembros de mi muestra a la variable que estoy estudiando. Cada una de esas series será un dato. Pues bien, el número de veces que se repite cada dato en las respuestas de mi muestra es lo que llamamos frecuencia absoluta. Así pues, frecuencia absoluta, como decía,
es el número de veces que se repite cada dato. Y eso será mi frecuencia absoluta, ¿de acuerdo? El número de veces que se repite cada dato en las respuestas de mi muestra. En lo que me ha dicho la población de mi muestra, en lo que me han dicho los miembros de mi muestra, cuántas veces se repite cada una de las respuestas. Eso será la frecuencia absoluta. Veámoslo en el ejemplo de la serie favorita. Digamos, por ejemplo, que la muestra que he cogido, o sea, los alumnos de mi clase, me dicen 7 alumnos que su serie favorita es Attack on Titans. 7 alumnos. Mientras que, dejadme un segundo que borre aquí para no liarnos. Esto de aquí serán los datos. Decía que 7 alumnos me han dicho que su serie favorita es Attack on Titans, mientras que 8 alumnos me dicen que su serie favorita es Cobra Kai y 5 alumnos me dicen que su serie favorita es Naruto. Bien, estas son las frecuencias absolutas de cada dato. La frecuencia absoluta es el número de veces que se repite cada respuesta. Así que la frecuencia absoluta de Attack on Titans será 7. La frecuencia absoluta de Cobra Kai serán 8 y la frecuencia absoluta de Naruto serán 5. Estas son las frecuencias absolutas. El número de veces que se repite cada respuesta, cada dato. Esta información la recogeremos después en tablas de frecuencias y en distintos tipos de gráficos con los que podré analizar mejor la variable que estoy estudiando. Los gráficos los vamos a dejar para más adelante, pero sí nos vamos a detener en la tabla de frecuencias absolutas. Como os decía, la tabla de frecuencias absolutas será la tabla en la que recojo las frecuencias absolutas de la variable que estoy estudiando. Para hacer una tabla de frecuencias absolutas, hago 2 columnas. En la primera pongo los distintos datos de mi variable y en la segunda pongo la frecuencia absoluta de cada dato, es decir, el número de veces que se repite. En el ejemplo que estamos viendo, y lo pongo en negro para que sepáis que me refiero al ejemplo, podríamos hacer la siguiente tabla de frecuencias. Aquí pondría en la primera columna series favoritas. Y tendría Attack on Titans. Tendría también Cobra Kai. Y tendría la última respuesta que me han dado mis alumnos, que sería Naruto. Esta sería la primera columna de mi tabla de frecuencias absolutas. Al lado haría la segunda columna, en la que pongo la frecuencia absoluta de cada respuesta. Dibujo mi tabla con sus celdas. Y como decíamos que 7 alumnos de la muestra, que es mi clase, me han contestado que su serie favorita es Attack on Titans, entonces la frecuencia absoluta de Attack on Titans es 7. Como 8 alumnos me han contestado que su serie favorita es Cobra Kai,
entonces la frecuencia absoluta de Cobra Kai es 8. Y finalmente, como 5 alumnos me han contestado que su serie favorita es Naruto, la frecuencia absoluta de Naruto es 5. Y con esta tabla de frecuencias absolutas, más adelante haré distintos gráficos, pero por ahora dejémoslo aquí. Como veis, hay varios conceptos, varios términos que tenemos que aprendernos. La estadística usa algunos nombres un poco peculiares. La variable estadística, la variable cuantitativa y variable cualitativa, la población, la muestra, los datos y la frecuencia absoluta, así como la tabla de frecuencias absolutas. Estos son los términos, los conceptos que hemos aprendido hoy. Os voy a dejar aquí una imagen para que os sirva de resumen, al menos de lo que es la frecuencia absoluta, que era lo principal de la enseñanza de hoy. Os comparto, pues, la imagen resumen. Y hasta aquí el entrenamiento de hoy. Sed curiosos y cariñosos.